Muy bien, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Quiero empezar comentando que, si no mal recuerdo, pues la mayoría hizo su actividad previa a esta sesión, que era interesante realizar acerca de la estructura atómica. Esa lectura de 30 páginas seguramente estuvo medio tediosa, pero quisieron a partir de ella un mapa conceptual o mental en donde pues tuvieron la oportunidad de revisar estos primeros puntos que vamos a necesitar en estas sesiones como base para poder entender pues los fenómenos físicos que vamos a estudiar aquí. Muchachos, ¿alguien quiere comentar acerca de esa actividad? ¿Alguna o cualquier otra cosa que quiera compartirnos antes de empezar la sesión? No, profe. No, profe, estuvo muy entretenida la historia. Si les gustó, era demasiado pues, pero está fácil de leer, está digerible, ¿no? Sí, está muy sencilla. Sí, de hecho, sabía muchas cosas, pero está Sí, José Luis, gracias. Alguien por ahí dijo algo de fondo, ya no escuché. Que no está muy larga, sí está corta, pero sí es más sencillo de leer. Muy bien, gracias, Erika. Bien, muchachos, pues qué bueno que no se les hizo tan pesada. Digo, es larga, pero pues como está estructurada, pues es fácil de leer. Y bueno, esperamos hoy vamos a retomar todos esos puntos que vieron en esa lectura y algunos más, ya para empezar a revisar nuestros temas del curso y para empezar a aplicar pues, las cosas que ya sabemos, incorporando estos nuevos elementos. Muchachos, ¿qué más? Antes de iniciar, les voy a comentar, antes de iniciar voy a compartir mi pantalla, les voy a... no. Vamos directamente a la presentación, voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar a trabajar ya los temas del curso. La semana pasada, bueno, nos dimos la oportunidad de hacer una evaluación diagnóstica, resolver esa evaluación diagnóstica, empezar a revisar los elementos, las herramientas que vamos a necesitar en este curso. Ya es momento de que empecemos a trabajar directamente sobre los contenidos del curso. Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a hablar precisamente de eso que ya ustedes revisaron en esa lectura y en ese trabajo que hicieron. Es precisamente esto que está representado aquí. Muchachos, la pregunta es, ¿qué es lo que está representado en estas imágenes? ¿Cómo se llaman estas cosas que están aquí mostradas en estas imágenes? átomos. Átomos. Representan átomos. Pero en general, a esa representación, ¿cómo se le llama? Modelo atómico. Muy bien, modelos atómicos. Y si se dan cuenta, son diferentes todos. Tienen, bueno, partes que se parecen y partes que difieren. Y entonces, estos son precisamente modelos atómicos. Son modelos que han concebido diferentes personas, diferentes científicos en diferentes momentos. Y que, pues, algunos, de hecho, todos en su conjunto, nos permiten pues explicar el porqué de algunos de los fenómenos físicos. Algunos se prestan más que otros para explicar ciertos fenómenos. Pero bueno, todos estos modelos atómicos han sido planteados en su momento por científicos, por gente que ha tratado de explicar por medio de esos fenómenos el comportamiento de la materia o de las cosas que existen en el universo, incluyéndonos a los seres humanos y todo aquello que forma parte de este espacio, de este universo. Y entonces, bueno, vamos a partir de ahí para empezar a explicar algunos fenómenos que tienen que ver con precisamente con estos modelos matemáticos que nos permiten entenderlos un poquito, el recordar que pues esto es lo que proponen algunos científicos para decirnos que de esta manera está conformada la materia. Y recordemos que todos somos materia, todo lo que nos rodea es materia. Y ¿alguien se acuerda de esa definición clásica de la materia? ¿Qué es la materia?
La materia que Todo lo que ocupa ocupa el lugar Es todo en lo que el ocupa Ay, el universo, ¿no? universo. profe. Todo lo que ocupa un lugar en el universo, en el espacio, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es materia. Todos los seres vivos y los seres inanimados y todas las cosas que existen en este universo, pues son materia. Entonces, de ahí vamos a partir para empezar a revisar este tema. Esta estructura atómica, pues ustedes ya la vieron ahí. Vamos a solamente a puntualizar algunos datos. En esta lámina tengo, por ejemplo, muchachos, del lado izquierdo, tengo aquí una imagen de un pizarrón, una mano, pues, sosteniendo un gis. Un pizarrón, y lo que está haciendo es, pues, escribir ahí en el pizarrón. Y cuando hace eso, lo que hace es desprender pequeñas partes de este material que es el gis. Y esto con la idea de que si nosotros pudiéramos ir deshaciendo este gis cada vez en partes más pequeñas, irlo partiendo cada vez en partes más pequeñas, llegaríamos hasta un punto en donde podríamos encontrar una parte de este gis que se llama una molécula que seguiría siendo gis, es decir, seguiría teniendo las propiedades de ese gis, el color, la textura, no sé, la temperatura, todas las propiedades que tiene este gis como tal, pudiéramos identificarlas todavía en esa parte de este material. Cuando llegamos a este punto, llegamos a un punto en que tenemos una molécula, por ejemplo, de gis, en este caso que estamos dividiendo gis, pero pudiéramos dividir cualquier otra cosa. Y entonces esta molécula es una parte de este material que sigue conservando sus propiedades y sigue siendo gis. Pero si todavía vamos más allá y seguimos dividiendo estas moléculas, que como ustedes ven aquí en esta imagen, en la parte superior está esta molécula, por los colores que tiene, nos indica que está conformada de diferentes materiales o diferentes elementos químicos. Pues entonces, si lo seguimos dividiendo y separamos todavía esos elementos químicos, vamos a llegar a una parte o a encontrar esto que está simbolizado en la parte central de la lámina, que es un átomo, ¿no? Y un átomo, de acuerdo con esos modelos, o de acuerdo con varios de esos modelos atómicos que proponen algunos científicos, pues un átomo está conformado básicamente pues de una parte fija, que es algo que está aquí dentro de su núcleo, está ahí quietecito al centro, y una parte móvil o una serie de partículas que están moviéndose alrededor de ese núcleo, en su periferia, y en su conjunto conforman lo que es el átomo, y se supone que la materia está hecha de átomos, de diferentes sustancias, de diferentes elementos químicos, y si lo pudiéramos ver a este nivel, a nivel de una sola de esas partículas, podríamos ver un átomo con un núcleo y una serie de partículas que están girando allá a su alrededor. Este átomo, este núcleo, pues estará formado básicamente por una serie de partículas más pequeñas que están ahí integradas en un paquetito en el centro de este átomo, y esas partículas se pueden clasificar de diferente forma, de acuerdo a sus características, pero para nosotros nos es interesante identificar que estas partículas también, aparte de tener masa y aparte de tener ciertas propiedades más, tienen una carga eléctrica, por lo cual podemos identificar dentro de estas partículas en el núcleo algo que llamamos los neutrones, que tienen una carga eléctrica neutra y que normalmente vamos a representar de esta manera, como una combinación entre cargas positivas y negativas, y por eso esto se neutraliza, porque tiene las dos cargas. El efecto final es que como si no tuviera carga, pero sí tiene cargas equilibradas. Y entonces también podemos identificar en ese núcleo los protones, que son partes de ese núcleo, partículas subatómicas dentro de este núcleo, que tienen una carga positiva. Y entonces todos ellos están en conjunto están formando este núcleo, que es esta parte que está al centro de este átomo. Y vemos, muchachos, en la periferia esto que se está moviendo muy dinámicamente,
Alrededor de este núcleo, pues son lo que llamamos los electrones y que consideramos que tienen una carga negativa, tienen movimiento y tienen carga negativa. Este movimiento, desde luego, siempre es alrededor de órbitas definidas, de acuerdo con este modelo atómico, órbitas definidas siempre alrededor de este núcleo de cualquiera de los elementos que conformen alguna molécula de cualquier sustancia. Y bueno, esas son cosas que nos interesan, saber que hay cargas positivas en el núcleo y cargas neutras o partículas con carga neutra en el núcleo y que hay cargas negativas, es decir, partículas con carga eléctrica negativa, rondando o girando alrededor del núcleo del átomo. Bueno, pero también nos interesa saber que existe un balance, un equilibrio entre las cargas positivas de los protones que están en el núcleo y las cargas negativas de los electrones que están en la periferia. Y entonces hay tantos protones como electrones en cada átomo y por lo tanto un átomo de cualquier sustancia es eléctricamente neutro. ¿Qué quiere decir eléctricamente neutro? Pues que eléctricamente, o sea que la cantidad neta de cargas positivas y negativas pues es la misma. Entonces realmente se comporta como si no tuviera una carga eléctrica, simplemente se comporta de manera neutra al hablar de sus características eléctricas. Y la forma de representar, muchachos, esa neutralidad de cargas eléctricas es representar el material, como en este primer caso, voy a palomear aquí, como si fuera un cuerpo que no tiene cargas eléctricas. Esa es una de las formas de representar un cuerpo eléctricamente neutro. La otra es la que está debajo, es representar ese cuerpo con una serie de cargas eléctricas, pero de tal suerte que están balanceadas, es decir, que hay la misma cantidad de cargas eléctricas positivas como de cargas eléctricas negativas. Y entonces esa es la característica o la forma en que cualquier cuerpo, cualquier material, cualquier materia, cualquier cosa en el universo, de manera natural está, es decir, es eléctricamente neutro. Pero bueno, estas cargas positivas y negativas ya vemos que de acuerdo con esta forma de conseguir los átomos, estas cargas negativas, básicamente las negativas, que son las que están externas, pueden ser perdidas o ganadas, es decir, pueden moverse de un átomo a otro. Y entonces, cuando tenemos una pérdida de electrones, que está simbolizada aquí, este cuerpo adquiere una carga eléctrica positiva. Si un cuerpo pierde electrones, adquiere una carga eléctrica positiva. Lo podemos ver aquí, cómo se simboliza esa pérdida de electrones. Es decir, vemos que hay una diferente cantidad de cargas positivas y de negativas. Entonces, aquí, de esta manera representamos una pérdida de electrones. Tenemos 2 electrones menos que protones. La otra forma de representar una pérdida de electrones o un cuerpo cargado eléctricamente de manera positiva es esta de abajo, simplemente poniendo cargas positivas. Incluso un solo signo positivo nos indicaría que ese cuerpo, ese material, está eléctricamente cargado de forma positiva. Y eso significa que ha perdido electrones. Ha cedido parte de sus electrones. Lo otro que puede suceder a un material que es eléctricamente neutro es que adquiera una carga eléctrica negativa. ¿Qué significa que adquiera una carga eléctrica negativa? Pues que gane electrones, que de algún otro material pueda recibir electrones y haya una ganancia de electrones. Entonces, la forma de representar eso es, como está aquí, palomeado ya en rojo, voy a palomear subir esa paloma en azul. Y esta representación con menor número de cargas positivas que negativas, me da la idea de que este cuerpo está cargado eléctricamente con signo negativo. Otra manera de representarlo es simplemente poniéndole algunas cargas negativas y ninguna positiva, o simplemente con una sola carga negativa, pues daré la idea, tendré en la forma de representar un cuerpo cargado negativamente, es decir, que ha ganado electrones. Y estos dos procesos, muchachos, de perder electrones o de ganar electrones, a estos dos procesos se les denomina electrización. Cuando nosotros electrizamos un cuerpo, quiere decir que pues lo estamos haciendo ganar electrones o perder electrones. De las dos maneras lo estamos electrizando.
Y ese es un fenómeno que se da de manera natural o que podemos producir artificialmente, lo podemos generar nosotros a voluntad en algunos materiales. Esto vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿Algo que quieran complementar? Ninguno, profesor. Bien. Entonces ya vimos que la materia de manera natural es eléctricamente neutral, pero nosotros podemos electrizarla o eventualmente se puede electrizar de manera natural dependiendo de cómo interactúe con otros materiales. Y bueno, vamos a la siguiente lámina en la que nos habla precisamente de este fenómeno de la electrización. ¿Está? Bueno, antes de hablar de propiamente de esta electrización, ya veíamos que esa pérdida o ganancia de electrones es precisamente electrización. Tenemos aquí unas imágenes en la parte superior izquierda y derecha. Tenemos unas imágenes que nos muestran aquí unos peines, de esos que utilizamos para peinarnos. Generalmente son los que utilizamos los hombres. Y si nosotros utilizamos el peine y lo tallamos contra nuestro pelo muy vigorosamente y luego lo acercamos ese peine a pedacitos de papel muy pequeñitos, podemos ver este fenómeno de que esos pedacitos de papel son atraídos, ¿no? Lo vemos en las dos imágenes de manera similar. Muchachos, ¿alguien ha experimentado esto alguna vez? ¿O lo han hecho Sí, con, profe. Sí, profe. con algún globo? También sucede, ¿no? Un globo. De cabello. Lo tallan en su pelo y luego lo pegan a su ropa o lo pegan a la pared y ahí se queda pegadito, ¿no? Bien, bueno, ahorita vamos a seguir platicando de eso. Vamos a ver que lo que pasa con estos peines es que se electrizan de alguna manera, pues ganan electrones cuando nos tallamos con nuestro pelo, se electrizan. Entonces voy a aprovechar este momento voy a dejar de compartir esto. Voy a compartirles unos simuladores de los cuales voy a generar una actividad muy simple que solamente me van a dar como resultado, como respuesta a esa actividad, un comentario. Esto vamos a ver así a grosso modo cómo funcionan estos simuladores que nos hablan precisamente, nos dan ejemplo de este fenómeno de la electrización. Entonces, aquí tengo Vamos primero a ver aquí a Travolta. Si alguien conoce a John Travolta, lo ha visto en sus películas, es un artista ya está viejito también. ¿Alguien lo conoce? Sí, profesor, yo lo Sí, conozco. el de Selena, ¿no? Vaselina es la más famosa de él, ¿no? De las últimas, más recientes, Pulp Fiction, creo que se llama. O Pulp Fiction. Sí. Pues ahí se ve su perfil, se ve claramente que es él, ¿no? Entonces aquí nos ayuda a puede mover su brazo en todas direcciones. Nosotros queramos. Va a tratar de estar moviéndose aquí en esta habitación. Cuando se mueve, cuando le da la gana, pues empieza a tallar su bota contra el tapete del piso. ¿Qué pasa cuando hizo eso? Tuvo electrones. Obtuvo electrones de este tapete y ahora ya están en su cuerpo o en su ropa, pero ahí están adentro, entonces él ya se cargó eléctricamente y si se sigue cargando, pues, no hay que quejarse, pero debe de quejarse. Ay, ahora sí ya se quejó. Bien, muchachos, pues ya vemos ahorita qué es lo que hace aquí Travolta. Ustedes se los voy a poner, se los voy a compartir para que ustedes lo experimenten de manera personal y en persona. Vamos a ver que hay otro simulador que también les voy a compartir, que nos habla también de este fenómeno. Tengo aquí una prenda de vestir, un suéter
un globo y una pared. Vamos a ver que si nosotros podemos acercar el globo a este suéter. Y hacemos esto con este suéter. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo alejo otra vez el globo. ¿Por qué no se queda quieto, muchachos? Ahí tiene una idea por qué no se queda quieto. Porque lo repele ¿Quién lo repele? los electrones. Lo atraen, ¿no? ¿No? En este caso la prenda lo atrae, precisamente por los electrones la prenda lo atrae. ¿Por qué razón? Si observamos la prenda, pues ahora la prenda tiene menos electrones que protones, ¿no? Tiene menos cargas negativas que positivas. Y el globo al revés. Ahora el globo tiene más cargas positivas que negativas. Entonces, ¿cómo está cargado el suéter? Positivamente, Positivamente, y el globo negativamente. negativamente. Entonces, por eso hay este fenómeno. ¿Qué hay? ¿Cómo se llama esto? Atracción. Una atracción, muy bien. Y ahora vamos a ver si el globo, en vez de acercarlo a la prenda, lo acerco hacia la pared. Mira, ¿saben qué pasa? ¿Se observan las cargas negativas en la pared? Sí, profe. ¿Qué pasa ahí? La repele. Se repele. Repelen las cargas negativas. Si lo dejo ahí, se queda pegado, porque de todas maneras hay aquí cargas positivas que generan esa fuerza de atracción. Atraen el globo, ¿no? En el globo, pero vemos que las cargas negativas en la pared son repelidas, ¿no? Bueno, ustedes ahí van a experimentar esto, pueden hacerlo con los globos. Bueno, nada más es la introducción para ver. Que ustedes se los voy a compartir estos simuladores para que ustedes lo hagan de manera libre, experimenten con estos simuladores y luego me regalen un comentario al respecto. Pero bueno, eso precisamente ejemplifica lo que estamos viendo aquí, que es la electrización de los cuerpos, es decir, cómo los cuerpos ganan o pierden electrones y se electrizan, se cargan eléctricamente. Y aquí tenemos tres formas de electrizar un cuerpo, que es la inducción, el contacto y el frotamiento. Yo pregunto, muchachos, de lo que acabamos de ver en los simuladores, ¿qué tipo de electrización es esa? Estas tres que están aquí marcadas. Frotamiento. Frotamiento, ¿no? Rotamiento. Sí, lo que estaba haciendo otra vuelta al mover su bota es frotar contra el tapete o la alfombra que estaba ahí. Y por otra parte, lo que hicimos fue frotar el globo contra el suéter, o la chamarra, lo que sea que esté ahí. Y de esa manera logramos que los cuerpos se cargaran eléctricamente. Ese frotamiento pues está aquí simbolizado mediante este dibujito en el cual tenemos un material representado por el color café y esta barra representada de color gris. Los dos, de manera normal, natural, son eléctricamente neutros, es decir, no tienen predominancia de la carga positiva o negativa, tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Aquí lo podemos ver por estos signos. Pero después de que los frotamos uno contra el otro, pues ocurre que algunas cargas, en este caso cargas negativas, pasan hacia la barra, es decir, este cuerpo café le cedió partes de sus electrones a la barra, y entonces este cuerpo café, ¿con qué carga queda? Positiva. Muy bien, queda positiva. Vemos que hay más cantidad de signos positivos que negativos. Y entonces la barra con la que fue frotada este material café, vemos que también tiene ya una carga, que en este caso es una carga negativa. Entonces, cuando nosotros frotamos dos materiales que son originalmente neutros, después de que los frotamos, pues uno de ellos queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente, como nos dice esta parte de la lámina. ¿Cuál será positivo, cuál será negativo? Pues dependerá de qué tipo de materiales son
qué tan fácil puedan ceder sus electrones o aceptar electrones, y entonces de ello dependerá cuál se carga positivamente y cuál negativamente. Pero este es el frotamiento, es una de las maneras de electrizar un cuerpo. La otra es, que está del lado izquierdo, es una electrización por inducción. Vamos a tratar de entenderla. Lo que tengo aquí del lado izquierdo, en la imagen del extremo izquierdo, es un material que está suspendido de un hilo, de alguna manera para librarlo del efecto de cualquier cosa que esté a su alrededor. Y si nosotros le acercamos a este material que es eléctricamente neutro, ahí lo podemos ver por la cantidad de cargas que tiene, le sacamos un material que esté cargado eléctricamente negativo, porque tiene aquí puras cargas negativas, y entonces si lo acercamos y en ese momento damos oportunidad de que este material que era eléctricamente neutro, le damos un camino a sus electrones para que lo abandonen, se vayan hacia la Tierra. Decir la Tierra es decir un cuerpo de mucho mayor tamaño que pueda aceptar esos electrones sin ningún problema. Y después de eso abrimos este conductor por donde dejamos que se movieran los electrones. Entonces va a ocurrir que tenemos esto, tenemos un cuerpo que está cargado ahora. ¿De qué manera, muchachos? ¿De qué manera está cargada esta esfera ahora? Positivamente. Positivamente, es decir, ha cedido sus electrones. Entonces observamos que el cuerpo que utilizamos para electrizar era negativo y el cuerpo que electrizamos es positivo. Entonces la característica de la carga o de la electrización por inducción es que el cuerpo queda cargado con el signo contrario al cuerpo con que electrizamos, que en este caso era negativo. El cuerpo queda cargado positivamente, es decir, con signo contrario. Y esa es la característica cuando electrizamos un cuerpo por inducción. La otra característica es que no hay contacto, es decir, aquí hay una separación, solamente se acercan lo suficiente, sin que haya un contacto íntimo entre los dos materiales, solamente hay proximidad. Por eso se llama inducción, porque solamente se acerca sin hacer contacto con el otro material. Y finalmente, muchachos, una tercera forma de electrizar un cuerpo es haciendo contacto entre los dos. Desde luego, uno ya debe estar previamente cargado. Tal vez pudo haber sido por este frotamiento previo. Y si lo acercamos y hacemos contacto con otro material que es eléctricamente neutro, pues en ese momento las cargas de este cuerpo, el exceso de electrones de este cuerpo van a ser transferidas al otro cuerpo, y entonces vamos a observar que este otro cuerpo va a quedar cargado, pero ahora va a quedar cargado con el mismo signo del cuerpo con el que estoy electrizando. Es decir, cuando hay electrizar por contacto, lo que hago es cargar con el mismo signo el cuerpo que electrizo con el cuerpo que estoy electrizando. Y entonces logramos que este cuerpo quede cargado ahora negativamente. Y bueno, esas son las tres maneras, las tres formas en que podemos electrizar un cuerpo, las tres maneras en que podemos sacarlo de su estado neutro y ponerlo en un estado de carga eléctrica diferente, ya sea que gane electrones o que pierda electrones, y entonces adquirirá una carga eléctrica positiva o negativa. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios a este respecto, No, profesor. ¿no? No, profesor. Además, bueno, gracias. Vale, entonces, si no hay dudas hasta aquí comentarios, vamos a ver a la parte más bonita, la parte más interesante. Este es el fenómeno como tal, este es la electrización de los cuerpos, pero vamos a ver que tenemos una parte de la física que estudia este fenómeno de electrizar los cuerpos, que se llama la electrostática precisamente. Vamos a ver esta electricidad, cómo se define y cuáles son las ramas que tiene. Y lo que vamos a hablar en esta parte del curso es la electrostática. Lo que tenemos en las imágenes de arriba, muchachos, son unos ejemplos de la manifestación de este fenómeno que se llama la electricidad. Incluso la electricidad estática, estos relámpagos, rayos, truenos, no sé cómo lo conozcamos,
pero que podemos visualizar fácilmente en días con muchas nubes o días lluviosos, pues son una manifestación precisamente de esta electricidad. Antes de presentarse como tal, pues hay un fenómeno que se llama la electrostática, es decir, la carga de los cuerpos o de los ambientes alrededor de este espacio. Finalmente, cuando hay una descarga, pues aquí ya hay electrones en movimiento, ya es propiamente electricidad en movimiento. Pero bueno, vamos a estudiar primero la primera parte, que es la electricidad estática, la electrostática. Bueno, aquí hay otra imagen que representa aquí un foquito que se conecta a su toma corriente en la pared. Cuando hace eso, pues genera una transformación de esta energía eléctrica en energía luminosa, en luz, para iluminar una habitación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte de electrodinámica. Pero bueno, tanto la electrostática como la electrodinámica son parte de este fenómeno que se llama electricidad, esta parte de la física que se llama electricidad. Y bueno, vamos a regresar aquí, vamos a pasar aquí a esta lámina donde nos habla precisamente de la electricidad. Acá de lado izquierdo su definición. Vamos a ver que voy a completar esto que no está completo. Nos dice que la electricidad es el efecto que se produce por el movimiento de electrones. De forma general, así es como definimos la electricidad. Desde luego es una parte de la física, estudia estos fenómenos, pero ¿a qué se refiere la electricidad? Es el efecto que se produce por el movimiento de electrones en una misma dirección. Cuando tenemos ese movimiento de electrones en una misma dirección, entonces podemos hablar de electricidad. Normalmente sabemos que en un átomo, de acuerdo a los modelos atómicos que estamos estudiando, un átomo siempre se está moviendo, pero su movimiento solamente es alrededor de su núcleo. Entonces, no hay propiamente movimiento más allá del área o del espacio en el que se encuentra este propio átomo. Pero si tenemos muchos átomos de algún material y logramos de alguna manera que esos electrones de esos átomos puedan moverse en una misma dirección de manera ordenada, como está simbolizado por esta flecha negra con esas cargas negativas, y esto ocurre de manera continua y ordenada en una misma dirección, entonces hablamos de electricidad. Este movimiento de átomos, más bien de partículas llamadas electrones en una misma dirección, es lo que llamamos de electricidad. El movimiento continuo de estas partículas, de estos electrones. Y entonces, esta electricidad, muchachos, se divide en dos ramas, que es la electrodinámica y la electrostática. La electrodinámica la vamos a atacar hacia la segunda parte del curso, y es esa parte de la física que estudia precisamente las cargas eléctricas en movimiento. Eso que acabamos de mencionar allá. Eso es la electrodinámica. Eso lo vamos a ver más adelante. Estudia las cargas eléctricas en movimiento. Eso es lo que está representado en esta imagen que está aquí abajo. Es un material. Más adelante vamos a llamar que es un material conductor. Que vemos que las partículas negativas, en este caso los electrones, pues tienen un movimiento continuo y en una misma dirección. Entonces hablamos de electrodinámica. Por otro lado está la electrostática, muchachos. Es nuevamente una parte de la física que estudia las cargas eléctricas, pero ahora en reposo. Por eso, electrostática. Que estudia las cargas eléctricas en reposo. Y esa es la parte del curso, que digo, es la parte que vamos a atacar en esta parte del curso. Es este cuerpo en el cual tiene una serie de cargas, pero que estas cargas están solamente ahí acumuladas. Desde luego, para que se acumulen ahí, tuvo que haber un pequeño movimiento de un cuerpo a otro, para que pudieran llegar ahí, porque normalmente no estarían ahí. Solamente después de un proceso de electrización, pues estarán cargados un cuerpo, pero una vez que están adquiridos, que están puestos ahí, pues no van a tener más que un movimiento limitado dentro de ese material. Y entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, la electrostática.
es decir, las cargas eléctricas en reposo. Y una característica de estas cargas eléctricas en reposo es precisamente que se ejercen fuerzas entre ellas. Cuando tenemos cuerpos cargados o cargas eléctricas están interactuando, se manifiestan en forma de fuerzas. Estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión. Y de ahí, de este fenómeno, de estas fuerzas que existen entre estos cuerpos cargados, entre estas cargas eléctricas, se derivan dos leyes de la electrodinámica. Perdón, aquí está mal, otra vez. Aquí debe decir de la electrostática. Estas leyes son de la electrostática, se refieren precisamente a las cargas eléctricas en reposo. Son la primera y la segunda ley. Muchachos, les pregunto, quiero que observen las imágenes de abajo. Vamos a hablar de la imagen de abajo del lado izquierdo, esta. Quiero que observen estas imágenes y quiero que me digan cómo podríamos enunciar esta primera ley de la electrostática. ¿Cómo podríamos, esto que está en la imagen, cómo podríamos expresarlo? Que dos Que cargas. cuando Cargas dos cargas opuestas se negativas Por se atraen. se atraen. ¿Ok? Tenemos aquí Cargas opuestas se atraen. dos cargas opuestas, dos cuerpos cargados eléctricamente con diferente signo. Vemos que hay uno negativo y uno positivo. Entonces lo que tenemos hay atracción, uno positivo y negativo, lo que es atracción. Estas flechas indican la dirección de las fuerzas, indican que estos cuerpos van a tratar de acercarse, de unirse. Entonces efectivamente, como ustedes dijeron por ahí, dos cuerpos cargados eléctricamente, dos cargas de diferente signo, pues se atraen. O los cuerpos, las cargas de diferentes signos se atraen. Podríamos enunciar de esa manera la primera ley de la electrostática. Los cuerpos cargados eléctricamente con signo contrario se atraen. Y entonces, de manera similar, ¿cómo podríamos enunciar esta segunda ley de la electrostática? Que dos cargas iguales se repelen. Dos cargas iguales se repelen, o dos cuerpos cargados con signos iguales se repelen, ya sea que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Y de esa manera pudiéramos, sin ningún problema, enunciar las dos leyes básicas. Dos cargas iguales se repelen. Las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. A lo mejor con cargas eléctricas es más difícil de ver físicamente, pero todos creo que han tenido la oportunidad. Por ejemplo, este es un comportamiento similar a los imanes. Tenemos dos polos